Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 9 al 11. Romanos 8, versículos 9 hasta el 11. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. ¿Soy cristiano? Es una pregunta determinante porque la respuesta que demos comprueba si hemos entendido bien el Evangelio. En este punto de Romanos 8, Pablo nos llama a examinarnos para que comprobemos si somos o no de Cristo. Una profesión de fe, por muy importante que sea, no es suficiente para darnos la seguridad de nuestra salvación. Muchas personas que han profesado públicamente su fe y que han sido recibidas como miembros en alguna iglesia, después de un tiempo se han alejado y abandonado la fe. ¿Qué pasó con ellas? Es un error pensar que existen tres categorías de personas: los cristianos, los no cristianos y los cristianos que viven en la carne, o como se conoce a veces, el cristiano carnal. Pablo ya señaló que los seres humanos están divididos en dos grandes grupos: los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. No hay términos medios: o eres de Cristo o no eres de Él. Aunque un cristiano es alguien que comete pecados, no obstante, sigue adelante en el camino del discipulado. Se arrepiente de su pecado, lo confiesa, pide perdón al Señor y busca crecer en santidad. Esto nunca lo hará un no creyente. Por eso no puede existir un cristiano que viva toda su vida entregado al pecado. La Biblia nos dice en 2 de Pedro 1:10, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección. Es decir, debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si realmente estamos en la fe. Pero ¿cómo lo hago? ¿De qué forma me examino? Bueno, Pablo en estos versículos de Romanos 8 nos da una orientación bien precisa. Pablo comienza por recordarnos cuál era nuestra condición antes. Él dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne. O podríamos decir, ustedes no están en la carne. Esta era antes nuestra condición. Éramos esclavos del pecado y estábamos muertos, como nos dice Romanos 8:2. Pensábamos en las cosas de la carne, es decir, en cosas mundanas. Éramos enemigos de Dios, ajenos a la vida eterna y vivíamos sin Dios en el mundo. Cuando miramos al pasado, vemos que hemos sido rescatados de nuestro anterior estado pecaminoso o carnal y hemos sido transportados al reino del Espíritu. Ahora estamos en el Espíritu. Y como Pablo también dice aquí, el Espíritu está en nosotros. Esto es algo absolutamente importante, porque significa que ser cristiano no es meramente una cuestión de adoptar un conjunto particular de creencias intelectuales o teológicas, por muy verdaderas que sean. Implica un cambio de estado, algo que no realizamos nosotros, sino que es Dios que lo hace en nosotros. Martin Lloyd Jones dice, no es que un hombre simplemente cambie sus creencias y nada más. No, él estaba en el reino de la carne y ahora está en el reino del Espíritu. Antes estaba dominado por la carne y gobernado por ella.
ahora está en un reino gobernado, controlado y dominado por el Espíritu. Tú y yo no podemos hacer esto por nosotros mismos. Es algo que Dios hace. Pero Pablo también señala en el versículo 9, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora Pablo pasa del pasado al presente y nos dice que el cristiano es aquel que es habitado por el Espíritu Santo. La habitación del Espíritu es una preciosa y a la vez misteriosa doctrina. ¿Cómo es posible que Dios viva en mí? ¿De qué manera el Espíritu vive en el creyente en Cristo? Hay que entender bien lo que esto significa, porque no tiene nada que ver con aquellas enseñanzas misteriosas que afirman que todo ser humano o en todo ser humano hay una chispa de divinidad o que tenemos que buscar esa luz divina interior que todos compartimos. Ya hemos visto que Pablo nos ha dicho que los que no tienen el Espíritu son carnales, son de este mundo, piensan y disfrutan de las cosas de este mundo. Los que tienen el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, en las cosas celestiales. Son dos tipos diferentes de personas. Unos son habitados por el Espíritu, los otros no. Pablo habla del Espíritu de Dios que mora en el creyente. Esta frase expresa una unión, una asociación personal. Se trata de una relación dinámica entre el Espíritu y el creyente. Así como se puede decir que estamos en Cristo y Cristo habita en nosotros, como dice Pablo en Colosenses 1, también se puede decir que estamos en el Espíritu y que el Espíritu mora en nosotros. Estas frases, igualmente correctas, explican la comunión mutua de la unión entre el creyente y el Espíritu Santo. Estamos en unión con el Espíritu y el Espíritu está en unión con nosotros. Y juntos estamos en unión con Jesucristo y Él con nosotros. Esta relación es profundamente misteriosa. No podemos sondear sus profundidades. El paralelo es la morada mutua del Padre y del Hijo. El Padre está en mí, dijo Jesús, y yo en el Padre. Cada identidad individual se conserva incluso cuando se sugiere la comunión más cercana posible. Pablo además dice en el verso 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Estas palabras no solo sirven de advertencia, sino que también nos presentan la completa vinculación entre Cristo y el Espíritu, algo que Jesús mencionó en su discurso del aposento alto, que se encuentra registrado en el Evangelio de Juan en los capítulos 14 al 17. En dicho discurso, Jesús prestó bastante atención a la conexión redentora entre Él y el Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y si yo voy, se lo enviaré. Es comprensible que los discípulos temieran perder la presencia y la comunión del Salvador. La verdad era que llegarían a conocer mejor a Jesús después de que hubiera desaparecido de este mundo. ¿Te parece la presencia del Espíritu un pobre sustituto de la presencia de Jesús en la carne? Quizás este pensamiento también estuvo en los discípulos en el aposento alto. Pero un momento de reflexión disipa esa preocupación. El Espíritu Santo estuvo presente en la concepción de Jesús y le permitió crecer en sabiduría, fuerza y favor para con Dios y con los hombres. El Espíritu vino sobre Jesús en su bautismo y posteriormente actuó como el estratega principal en el encuentro de Jesús con los poderes de las tinieblas. Por el Espíritu Santo, Jesús ofreció su vida en la cruz como expiación por el pecado. Y como Pablo nos recuerda en este pasaje, por el Espíritu,
Jesús resucitó de entre los muertos. Tener el Espíritu en nuestro corazón es tener a aquel que ha estado íntimamente involucrado en cada faceta de la obra de Jesús: la encarnación, la obediencia, el sacrificio y la resurrección. Y el Espíritu ha estado en comunión con el Hijo por la eternidad. El Espíritu conoce al Padre y al Hijo perfectamente. Él escudriña, como nos dice Pablo en 1 Corintios 2, las cosas profundas de Dios. Nada está oculto al Espíritu. Él procede del Padre y es exhalado por el Hijo. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado, como dice Juan en su primera carta. Es el Espíritu quien nos lleva a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, como nuevamente dice Juan en su primera carta. Pablo concluye esta sección señalando al futuro. Él dice en el verso 11: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que mora en ustedes. Hay dos errores comunes en la interpretación de este versículo que debemos evitar. El primero es el que afirma que el texto no habla de una futura resurrección física, sino de algún tipo de resurrección moral aquí y ahora. Es cierto que hay una especie de resurrección en la que los que hemos estado muertos en el pecado hemos sido transportados a una vida nueva y ahora estamos cada vez más mortificando las obras de la carne y viviendo para Cristo y la justicia. Pero eso no es lo que Pablo está pensando aquí. La comparación entre la resurrección de Cristo y nuestra resurrección aclara su significado real. El punto de Pablo aquí es que Dios nos resucitará tal como resucitó a Jesús. El segundo error es pensar que Pablo se refiere a la sanidad por la fe. Algunos suponen que es una promesa de perfecta salud para aquellos que creen que Dios los sanará. Esta idea es simplemente ajena al contexto. El versículo habla de una resurrección futura y la considera segura para todos los que están en Cristo. De hecho, difícilmente podría decirse con mayor seguridad, porque al desarrollar el asunto, el apóstol trae a cada miembro de la Trinidad como si dijera que nuestra resurrección final es tan cierta como Dios mismo. Anteriormente, teníamos una declaración relacionada con la deidad de Cristo. Cuando Pablo habló del Espíritu Santo, se refirió a él como el Espíritu de Dios y también como el Espíritu de Cristo, en el versículo 9. Cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Así que estos dos versículos juntos afirman la deidad de Cristo. Aquí, en el verso 11, no es solo el Cristo divino, sino también el Padre divino y el Espíritu divino los que están a la vista. Los tres se combinan para garantizar nuestra resurrección final. En la resurrección, siendo completamente liberados del terrible castigo, poder y presencia del pecado, estaremos con Dios para siempre. Nuestros cuerpos están muriendo. Este hecho es cierto para todas las personas del mundo. Incluso el cuerpo más trabajado físicamente está muriendo. El pecado provocó esto. Nosotros en Occidente vivimos en su mayor parte en una cultura que desafía a la muerte, que vive el aquí y ahora. Nuestra cultura ha, en cierto sentido, ocultado a la muerte. Y pocas personas ajenas a las profesiones médicas y funerarias entran en contacto regular con la muerte. Cuando la muerte llega, muchos no están preparados para ella y en consecuencia el asesoramiento a los deudos se ha convertido en un importante elemento de nuestro tiempo. Los cristianos, por otro lado, aprenden a ver esta vida como una preparación para la venidera.
En unión con Cristo por el Espíritu, los cristianos aprenden a aspirar que esta vida pase para que la vida venidera, ya prometida en el Evangelio, se convierta en una realidad. Aprenden a vivir desde el punto de vista de la eternidad, es decir, entre dos mundos, con la vida en este mundo vista como un peregrinaje a la siguiente. Los cristianos deben aprender a ver la vida que abarca la muerte como una etapa por la que pasamos antes de que la vida en su plenitud amanezca después de la muerte. ¿Eres cristiano? Te debes hacer esa pregunta. Pero cuando estés seguro de la respuesta, ten seguridad también de esta verdad. Nada, en el cielo ni en la tierra, jamás te separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y que tu futuro será aún mejor que tu vida con Jesús